Pues ahora cuando Marta venga, Marta Manén es la que nos ha contactado con Magnus, pues ella presentará un poquito el evento, ¿vale? Bueno, bienvenidos a Santa Inés, a todos los que estéis. Los jóvenes están un poquito de exámenes, que no se extraña que a mitad de charla los jóvenes vayan entrando en este espacio que hemos habilitado para ellos y los demás pues estad cómodos, y si hay problemas de espacio, la otra capilla se escucha la charla con una pantallita un poquito pequeña. Pues adelante Marta para presentar. Bueno, buenas noches a todos, gracias por venir. Y muy brevemente aquí tenemos pues el privilegio de tener a Magnus Macfarlane-Barrow, que es el fundador de Mary's Mills. Él os explicará el testimonio. Y muchas gracias también al Padre Beto y a la parroquia Santa Inés por habernos acogido aquí, y por todos vosotros también, los jóvenes que estáis aquí de Hakuna, ¿no? Y luego os presento también a Luis Ibandic, que también forma parte del patronato de Mary's Mills de España y va a hacer el traductor de Magnus. Y nada, ya os paso con ellos. Muchas gracias. Buenas noches. First of all, I am sorry that I cannot speak Spanish. Lamento no poder hablar castellano. So I'm very grateful that Luis is going to help me. Me agradece que le estoy ayudando, pero Thank you for all coming tonight. muchas gracias por haber venido. I'm sure there are many other things you might be doing. Estoy seguro que tienen muchas otras cosas que podrían haber hecho. And thank you for inviting me here to this parish where I know this special prayer group meets every week. So it's great to be here. Y muchas gracias por haberme invitado aquí. Sé que os reunís todas las semanas y rezáis aquí, y entonces es un privilegio para mí estar con vosotros. And it's nice already to meet so many people who are involved in this work of Mary's Meals, doing lots of different things. Y también es bonito haberme encontrado con personas que ya están trabajando o colaborando con Mary's Mills de alguna forma u otra. I thank you with all my heart. Les agradezco de todo corazón. And I'm happy to have this opportunity just to tell you a little bit about the story of Mary's Meals and about how it works. Y para mí también es muy bonito poder compartir con vosotros un poco de la historia de Mary's Mills y para que sepáis cómo trabajamos. So I come from a small village in the mountains of Scotland. Vengo de un pequeño pueblo en las montañas de Escocia. I'll begin the story when I was 15 years old, 1983. Comienzo con la historia en 1983, cuando tenía yo 15 años de edad. We were having our normal family breakfast time. Estábamos desayunando como de costumbre. My oldest sister was reading a newspaper. Mi hermana mayor estaba leyendo un periódico. And she suddenly said, look, there's a report here that the Virgin Mary is appearing to children in Yugoslavia, as it was then. Y leyó, mira, aquí hay una noticia que dice que la Virgen Santísima se le está apareciendo a unos niños en Yugoslavia. It was only one paragraph, 5, 6 sentences about this. Era un párrafo, 5 o 6 oraciones. And we started saying to our mother and father, if that's even possibly true, we should go. Y le dijimos a nuestros padres, si ello es remotamente posible, deberíamos de ir. And to our surprise, our parents said, well, we're kind of busy at the moment. If you want to go, you can go. Y nuestros padres nos dijeron, bueno, nosotros ahora estamos ocupados, pero si vosotros queréis ir, ved.
So we did go. There were 10 of us. Y entonces sí, fuimos, juntamos a 10 personas y fuimos. All teenagers. I was the youngest at 15 years of age. Todos éramos jóvenes, yo el más joven a los 15 años de edad. And we went to Medjugorje. Y fuimos a Medjugorje. And we spent 1 week there. Y pasamos una semana allí. This was before there were any hotels or restaurants or anything like that in Medjugorje. Esto es cuando todavía no había ni hoteles, ni restaurantes, ni nada de eso en Medjugorje. And we were taken in by this kind family there who looked after us for the week. Y nos adoptó una familia que nos tomó por una semana y nos alojó en su casa. And that week there really changed us. Y esa semana realmente nos cambió. We returned home to Scotland trying to live our faith in a new way. Regresamos a Escocia decididos a vivir nuestra fe de un modo nuevo, Trying to put God in the first place. tratando de poner a Dios en el primer lugar. And our parents were pretty amazed because we weren't like that before. Y nuestros padres estaban realmente sorprendidos porque no éramos así antes de They nuestra were visita. so amazed they went to Medjugorje themselves. Tan sorprendidos estaban que ellos decidieron ir a Medjugorje And they had a similar experience there. y tuvieron una experiencia similar. And when they returned to Scotland, they felt that God was asking them to turn our home into a retreat centre. Y cuando regresaron decidieron que se habían inspirado para cambiar su casa en un centro de retiros. Our home was like a small hotel, a small pension. Nuestra casa se volvió como un pequeño hotel, una pensión. And so they just opened the doors of our home and invited anyone who wanted to come and spend time in prayer to do so. Inventaron a cualquiera que quisiera venir a pasar tiempo rezando que viniera. And people started coming. Y la gente comenzó a venir. And they have done ever since, all these 30-something years. People keep coming. Y siguen haciéndolo hoy día desde hace 35 años. Our bishop gave us permission to have the Blessed Sacrament in our home. Y nuestro obispo nos permitió tener el Sagrado Sacramento en nuestra casa. And this became the center of everything that we did there. Y eso se volvió el centro de todo lo que hacemos. And over the years, a little community grew there, people who wanted to live in the village and to help each other to live the gospel message. Y luego mucha gente llegó y hizo, digamos, se nos acercó y comenzó a vivir su fe de otra manera, decidieron vivir allí y se volvió un centro de oración. So that's the beginning of the story, the background, how I grew up. Y eso es, digamos, cómo él creció, ¿no? Now we'll forward wind to 1992. Ahora nos vamos a 1992. By then I was 24 years old. Cuando yo ya tenía 24 años de edad. I was someone who was very shy, someone who was lacking in confidence. Yo era un muchacho muy vergonzoso. I tried to go to university in the city from our village, and I couldn't make the transition from the village to the city, so I came home. Traté de ir a la universidad, a la ciudad, y no me pude acostumbrar, me regresé al pueblo. I became a fish farmer, a salmon farmer. Y me volví un digamos, granjero de salmón. For 6 years I did that in a very remote part of the Highlands of Scotland. I hardly saw any people. Y hice eso durante 6 años, casi sin ver personas en las alturas de Escocia. And that was okay with me. I thought I would do that for the rest of my life. Y eso estaba perfecto para mí. Pensé que continuaría haciendo eso por el resto de mi vida. But it turned out that God had a different idea. Pero parece que Dios tenía una idea diferente. One day in 92, I was having a beer with my brother in our local pub. Un día en 1992 me estaba tomando una cerveza con mi hermano en un bar local. By then the war had begun in Para Bosnia-Herzegovina. entonces ya la guerra se había desatado en Bosnia-Herzegovina. We knew people around Medjugorje who were really suffering by then. Y nosotros conocíamos personas que estaban sufriendo. And we began saying to each other, wouldn't it be wonderful if we could even do one small thing to help? Y nos dijimos, ¿no sería hermoso si pudiéramos hacer por lo menos alguna pequeña cosa por ellos? And so we began asking people if they would give us food and clothing and medicines. Entonces empezamos a preguntarle a las personas si nos darían medicinas y ropas y comida.
And about 3 weeks after that conversation in the pub, we found ourselves driving this old truck out of our village in Scotland to Medjugorje. Y 3 semanas después de aquello nos encontramos manejando un camión desde nuestro pueblo hasta Medjugorje. And we delivered all those things into a refugee camp there. Y entregamos todo lo que habíamos recolectado al campo de refugiados en Medjugorje. I always say that was the first miracle in the story. Eso, según lo que yo pienso, es el primer milagro en esta historia. It was the first time my brother and I ever made a plan over a pint of beer that actually happened. Es la primera vez que mi hermano y yo logramos hacer un plan sobre una cerveza que terminó fructificando. But I came home at the end of that week to Scotland thinking I had done my good deed and I expected to go back to work on the fish farm. Y de regreso yo pensé que ya había hecho mi parte y me iba a trabajar a mi pescadería, o sea, But that's when I discovered that God really did have a different plan. Y ahí es cuando descubrí que Dios realmente tenía un plan diferente. Because when I arrived home, there was this mountain of food and clothing, and people kept on coming to our home with more gifts. Porque cuando regresé a Escocia me encontré con que había una montaña de cosas que la gente nos había traído, de comida y de pertrechos de todo tipo, que nosotros habíamos pensado que la misión había terminado. I suddenly realized this was going to be a lot harder to stop than it had been to start. Entonces me di cuenta que esto iba a ser mucho más difícil de parar de lo que había comenzarlo, ¿no? So I prayed about it and I decided to give up my job and to sell my home. Y ahí es cuando decidí que iba a vender mi casa, dejar de trabajar en lo que estaba haciendo. And somebody gave me a small truck. Y alguien me dio un pequeño camión. And I just said to God, I'll keep doing this as long as people need our help and as long as people keep giving. Y le dije a Dios, continuaré haciendo esto, llevando víveres y ayuda mientras haya gente que nos dé y mientras haya gente que los necesite. I thought maybe I would do this for a few months, maybe even a year. Pensé que lo haría durante algunos meses, quizá incluso un año. Here we are 25 years later, I've never gone back to my job on the fish farm. Y esto es hace 25 años, nunca he regresado a mi trabajo de pescadería. And that's because that first story of making a plea on behalf of people who are suffering and being overwhelmed by people's goodness, that's just repeated itself over and over again all these years. Y es porque esta historia, la respuesta de las personas cuando les hemos pedido ayuda, fue tan impresionante que me he dado cuenta que esto es algo que continúa. In those first years of driving the truck to Bosnia-Herzegovina, I began to learn many things. Y en esos años que estaba manejando el camión a Bosnia-Herzegovina, aprendí muchas cosas. First of all, I learned I wasn't very good at driving trucks. Me di cuenta que no sabía manejar bien camiones. And then a nurse in Scotland gave up her job to help in the hospitals there in Y Bosnia. entonces una enfermera en Escocia dejó su trabajo para ayudar a llevar las cosas a Escocia. She also began helping me drive the trucks. Y entonces ella comenzó a ayudarme a manejar los camiones. And it turned out she was a much better truck driver than I am. Y ella era mucho mejor chofer que lo que era Actually, yo. it was good because today she's my wife and we're married with 7 children. Y eso fue muy bueno, entre otras cosas, porque hoy es mi esposa y tenemos 7 hijos. I think that humiliation was a good grounding for a marriage. Y la humillación ha sido una buena base para nuestro matrimonio. She's very kind. She doesn't remind me about it too often. Es muy dulce y no me recuerda esto muchas veces. But I began to learn other things in those days as well. Y aprendí otras cosas durante esos días, Especially through making friends with people who were in the refugee camps in those days. especialmente haciendo amistades entre aquellos que estaban refugiados en los campos. Refugees who were much better educated than me. Refugiados que tenían mucho mejor educación que la que yo tenía. Refugees who had a much richer, much bigger experience of life than me. Gente que tenía mucho más experiencia de vida que lo que yo tenía. People who had many things to teach me. Personas que podían enseñarme mucho. And yet who at that moment desperately needed our help. Y quienes, a pesar de eso, necesitaban desesperadamente nuestra ayuda. It made me think about how
careful we need to be when we get involved in this kind of work. Y eso me enseñó qué tan cuidadosos tenemos que ser cuando nos involucramos en este tipo de ayuda. That we need to take care that when we think we're giving, that we don't think that makes us superior than the person who needs our Que help. cuando estamos dando, no pensemos que somos superiores que aquellos a quienes estamos ayudando. And then the work continued to grow, and we began working in other countries as well. Y luego el trabajo continuó creciendo y empezamos a ayudar a personas en otros países. We began helping children in Romania who were HIV positive and who'd been abandoned. Y empezamos a ayudarle a niños en Rumanía que estaban abandonados y que eran positivos de HIV, ¿no? With some wonderful Romanian people, we began building homes for those children to take them out of the hospitals. Y empezamos a construir casas para sacar a esos niños de los hospitales. I remember those days being very shocked by, well, first of all, by how neglected those children were. Y para mí fue realmente un shock ver lo abandonados, los ninguneados que estaban estas criaturas. Estos There were niños. children there who were 11, 12 years old who couldn't walk because nobody had ever lifted them out of their cots for long enough to learn. Había niños que tenían 11 y 12 años de edad que nunca se habían levantado y no habían aprendido a caminar porque nadie los sacó de donde Some of estaban. the doctors and nurses there seemed to be able to see no worth in those children. Los doctores y las enfermeras que los atendían parecía que no veían ningún valor en esas criaturas. I remember when we were building our third home for the last small group of children. Cuando estábamos construyendo la tercera casa para este grupo de niños, The doctor there pointed at this little girl called Juliana, and he said to me, you know, that girl, she will have died before you finish building that home. el doctor me dijo, mira, esa niña Juliana, ella para cuando termines la casa va a haber muerto. He thought we were crazy. Pensó que estábamos locos. I remember coming back to Romania 3 months later for the official opening of that home. Y fui 3 meses más tarde para la apertura oficial de esa casa. And being met at the front door by Juliana, who was learning to walk by now with her carer. Y ahí me recibió Juliana, que ya estaba aprendiendo a caminar. And that was the first of many very beautiful and very surprising things I saw there. Y eso fue la primera de muchas cosas muy bonitas y muy sorprendentes que he visto ahí. We thought we were opening hospices, a place where these young people could die because of their illness. Pensamos que estábamos haciendo lugares donde ellos podrían morir decentemente o dignamente. But it became something else. Pero se convirtió en algo mucho mejor, mucho Because today muy- most of those young people, all these years later, maybe 15 years later, most of them are still alive. Porque ahora, 15 años después, la gran mayoría de esos niños están vivos. I've been back to Romania for the weddings of 3 of those girls, so we took out of that place. He regresado a Rumanía para los matrimonios, para los casamientos de 3 de aquellas niñas que rescatamos. So that experience in Romania really showed me how things that even seem hopeless, that God can change them. Ahí es donde aprendí que cosas que incluso parecen imposibles, que parecen que no hay ninguna esperanza, Dios las puede hacer. And He can change them through people who love. Y las puede hacer a través de personas que aman. There are many amazing Romanian people who gave up their other jobs to care for those children. Y muchas personas en Rumanía que dejaron sus trabajos simplemente para ocuparse de estas criaturas. So the work went on, and we began working in many other different countries around the world. Y entonces el trabajo continuó y comenzamos a trabajar en muchos otros países alrededor del mundo. And all of this work for the first 10 years we did in the name of Scottish International Relief. Y todo esto, los primeros 10 años, lo hemos hecho en nombre del Scottish International, o sea, la Asociación Escocesa de Ayuda. And then in 2002, 10 years after that first delivery of aid to Bosnia, this work of Mary's Meals was born. Y en 2002, 10 años después de haber comenzado con las ayudas a Medjugorje, es cuando Mary's Meals nació. That year, 2002, was a year of terrible famine in southern Africa. Eso fue un año de terrible hambruna en África del Sur. In Malawi, many millions of people faced starvation. Muchos millones de personas en Malawi estaban enfrentándose a la muerte por hambruna.
we were there bringing food into villages where people were starving. Estábamos llevando comida a pueblos donde la gente estaba muriéndose de hambre. And while I was there, the local parish priest one day asked me to visit one of the families in his parish. Y un día el párroco de aquel lugar me invitó a visitar una de las familias de ese lugar. On the way to their home, he explained the father of the family had died. Y me explicó mientras estábamos caminando que el padre de la familia se había muerto. And that the mother was also now dying. Y que la madre también estaba muriéndose. And when we entered their home, the mother, Emma, was lying on her bare mud floor. Y la madre estaba acostada sobre el piso, se llamaba Emma. And she had her 6 children sitting around her. Y tenía 6 niños sentados alrededor de ella. And she said to us, you know, there's nothing left for me except to pray that someone will look after my children. Y ella me dijo, ¿sabes qué? No tengo más nada que pedirle a Dios que alguien se encargue de mis hijos. And then I began talking to her oldest child sitting beside her. Y entonces comencé a hablar con su niño o niña de más edad. He was called Edward and he was 14 years of age. Que era Eduardo y tenía 14 años de edad. And at one point in that conversation, I asked Edward, what are your hopes? What are your ambitions? Y en algún momento de esa conversación le pregunté a Eduardo, oye, ¿cuáles son tus esperanzas? ¿Cuáles son tus ambiciones? He looked at me and said, I would like to have enough food to eat and I would like to be able to go to school one day. Y me dijo, en primer lugar me gustaría tener algo que comer y luego en algún momento poder ir a la escuela. And that was all of his ambition at 14 years of age. Y a los 14 años esa era toda su ambición. Over the years before that, I'd met many children like Edward. Y durante varios años he encontrado muchas criaturas como Edward. Children who were missing school because of hunger. Niños que no van a la escuela porque están hambrientos. Children who were working or begging or just doing whatever it takes to put the next meal on the table. Niños que están pidiendo limosna o trabajando o haciendo cualquier cosa que sea necesaria para sobrevivir. And therefore missing out on their only possibility of education, their only possible escape from poverty. Y así perdiéndose la única oportunidad que tendrían de escapar de la pobreza. So really, Mary's Meals was born in response to the words of that child, Edward. Y entonces, en muchos sentidos, Mary's Meals nació de la respuesta que Edward le dio a las preguntas, de las ambiciones de Edward. And as many of you know, that response is a very simple thing. Y esa respuesta, como veis, es una cosa muy sencilla. It's about providing one good meal every day in a place of education for the hungry child. Y eso es proveer de una comida diaria a una criatura en un lugar de educación, a una criatura hambrienta. So we meet the immediate need of the hungry child for food, but at the same time we're tackling the cause of poverty by bringing them into a place of education. Entonces resolvemos el problema inmediato del hambre, pero además los traemos para que tengan una educación. From the beginning of this new project, we knew it could only work if it was owned by the local community. Y desde el principio sabíamos que el único modo de que esto funcionase es que la comunidad local se encargara de ello. So we had meetings in Malawi. We said to the people that came, look, we have this idea. Entonces le dijimos a la gente en Malawi, nos reunimos con gente local y dijimos, tenemos esta idea. But we'll only do it if you believe in it. We'll only do it if you want to take responsibility for it. Pero solamente la vamos a ejecutar si vosotros tomáis responsabilidad y os involucráis. Specifically, we'll only do it if you're willing to organize volunteers to cook and serve these meals every day. Y específicamente si os organizáis para conseguir que haya quien cocine y quien provea de las comidas a los niños todos los días. Immediately those people said, yes, this is what we want. This is what our children need. Y la respuesta fue inmediata, todo el mundo dijo que sí, esto es lo que queremos porque eso es lo que nuestros niños necesitan. Another thing from the beginning that was very important was that we would buy the food locally to help the local farmer.
Y lo otro que fue importante es que los insumos para cocinar se comprasen de los locales, de los agricultores locales, para ayudar también a la economía local. And then the third and most important thing, I think, at the beginning, Y la tercera y más importante de los ingredientes o de las cosas was that we felt this new work belonged in a special way to Our Lady. fue que este trabajo, todo este proyecto, de alguna manera muy especial, le pertenecía a la Virgen Santísima. So we gave it her name, and we asked her to show us how she would want us to do this work. Y por eso le hemos dado su nombre, Mary's Meals, y le pedimos que nos dijese cómo quería que lleváramos esto adelante. How to do this work in a way that would honor her, how to do this work in a way that would point to her son Jesus. Y cómo realizar este trabajo de modo de honrarla y de modo de que apuntase a su Hijo Jesús. So and then we began feeding about 200 children. Y entonces comenzamos a darles de comer a 200 criaturas. And we could see almost immediately this wasn't just a nice idea, it was something that was really going to work. Y ahí nos percatamos de que eso era no solamente una bella idea, sino que es algo que iba a trabajar. Because almost immediately some children who'd never been to school before began coming because of the promise of a meal. Porque casi de inmediato niños que nunca se habían acercado a una escuela comenzaron a llegar simplemente por la promesa de una comida. Children who used to come just some days began coming every day. Niños que venían ocasionalmente comenzaron a venir todos los días. Children who used to fall asleep in class because of hunger began being able to concentrate and learn. Niños que se dormían en clase por hambre en las escuelas comenzaron a prestar atención y a progresar. After a longer period of time, the teachers were telling us they could see this huge improvement in academic performance. Y después de un tiempo, los maestros empezaron a decirnos lo bien que estaban progresando estas criaturas, que habían notado un progreso dramático. And then the next neighboring village school came to us and said, "Can we have Mary's Meals as well, please?" Y luego la escuela del pueblo vecino llegó a decirnos, bueno, nosotros quisiéramos también tener a Mary's Meals que nos apoye. And we said yes. Y dijimos que sí. And then the next school came to us. Y luego otra escuela se nos acercó. And so it's gone on and on and on. Y así continuó. Today in Malawi, we're feeding nearly 1 million children just in Malawi every school day. Solamente en Malawi estamos dándole de comer a cerca de 1 millón de niños. That's nearly 30% of the children who go to primary school in that country. Es casi 30% de las criaturas que van a la escuela en Malawi. Just in Malawi alone, there are over 85,000 Malawian volunteers. Solamente en Malawi tenemos 85,000 voluntarios. People living in great poverty who are giving up their time to cook and serve those meals. Gente que vive en gran pobreza, que donan su tiempo para ayudar a que estos niños tengan sus comidas. And meanwhile, the work has grown so that we're serving Mary's Meals in 15 other countries also. Y mientras pues esto se ha extendido y ahora tenemos a Mary's Meal en otros 15 países. All kinds of very different places. Toda suerte de lugares diferentes. In the slums of Haiti. En las miserias de Haití. In Turkana, in northern Kenya, where the people are semi-nomadic. Entre los seminómadas de Kenia, de Turkana. In Liberia, where around 65% of the children never ever go to school. En Liberia, donde 75% de las criaturas nunca van a la escuela. In India, we work with children who are Dalits, so-called lower caste children. Sí, y en India trabajamos con los que no son los sin casta. Children who are normally excluded from any formal education. Niños que normalmente están excluidos de cualquier educación formal. All of those children work in the rubbish dumps, collecting paper and plastics to sell. Todos esos niños trabajan en los basurales recolectando plásticos o We say to them, if you come away from your work even for 3 hours, we'll give you a good meal. Y nosotros hemos dicho, si te apartas de trabajo por lo menos 3 horas, te daremos una buena comida. And we'll begin to teach you to read and write. Y aprenderás a escribir y a leer. And they come.
Y entonces vienen. And we form little groups, we call them non-formal schools of maybe 80, 90 children in each group. Y formamos grupos de 80, 90 niños en cada grupo de escuelas informales. We just find a safe place. It might be a railway platform, it might be under a tree in the village. Y buscamos lugares más o menos seguros, que podría ser una plataforma de ferrocarril o bajo un árbol. And we find a local person to come and teach them. Y encontramos a alguien local que esté dispuesto a enseñarles. And now a few years later we see some of those children for the first time from those communities go into mainstream schools. Y ahora por primera vez vemos después de unos años que estos niños están accediendo a la educación formal en escuelas normales. And that's one of the beautiful things at this stage of Mary's Meals, to see the fruits of many years' work now. Y esto es una de las cosas bonitas en esta etapa de Mary's Meals, donde ya podemos ver los frutos de lo que hemos hecho en los años pasados. So many young people who have left school, who are maybe in paid employment or in university sometimes even, or people who've started a business. Vemos niños que han continuado, que ya se han graduado, algunos están trabajando, otros han ido a la universidad. And they'll say to us, you know, without Mary's Meals, I never would have gone to school. Y nos dicen, sin Mary's Meals nunca hubiese yo ido a la escuela. Sometimes they say, without Mary's Meals, I don't think I would be alive today. Y incluso nos han dicho que sin Mary's Meals yo no sé si estaría vivo hoy. We call this group of people Generation Hope. Nosotros lo llamamos Generación Esperanza. We made a beautiful film about them a couple of years ago. Hicimos esta película, este filme. One of the stars of that film is a young man called Jimmy from Haiti. Una de las estrellas de la película es este joven hombre que se llama, ¿cómo se llama? Sorry, Jimmy. Jimmy. Yeah. When I first met him, he was in a high school in this slum called Cité Soleil. Él estaba en la Cité de Soleil, que es la miseria más espantosa cuando lo conoció. In Cité Soleil, 500,000 people live on what was a rubbish dump. Y 500,000 de personas viven en la ciudad Cité Soleil, que es ciudad del sol, 500,000 de personas viviendo en un basural. And Jimmy only came to school because of our meals. Jimmy solamente vino a la escuela porque se les daba la comida. Today he's quite famous in Haiti. Hoy día es famoso en Haití. Because he's a very gifted singer-songwriter. Porque es un cantante y escritor de canciones. He writes amazing songs about life growing up in Cité Soleil. Y escribe canciones sobre crecer en Cité de Soleil. And when he's not doing his music, he volunteers to come back to those schools. Y cuando no hace su música, cuando no canta, entonces es voluntario en las escuelas. And he talks to the young kids there he's a hero to them. Y habla con los que son los líderes ahora porque es el héroe de ellos. He tells them, you know, that it's possible to escape this life of poverty. Y les dice que es posible escapar de esta vida de pobreza. He tells them it's possible not to join the gangs that run Cité Soleil. Y que es posible no juntarse con las pandillas, no entrar en las pandillas. And he says this beautiful thing about Mary's Meals. Y dice lo siguiente que es muy hermoso sobre Mary's Meals. He says, you know, if Mary's Meals can do impossible things, I can do impossible things. Dice que si Mary's Meals puede hacer cosas imposibles, yo también puedo hacerlas. And last year we took him to the big youth festival in Medjugorje. Y lo llevamos el año pasado al Festival de la Juventud de Medjugorje. He spoke to them, 40,000 people, and sang his songs. Y habló a 40,000 personas y cantó sus canciones. It was an incredible day to see this living witness of our work in front of all those people, many of whom support this mission. Y fue increíble ver este testimonio en frente de tantas personas, el ejemplo vivo de lo que ha logrado el trabajo de Mary's Meals. When I think about Mary's Meals around the world today, I just think about it as a series of lots and lots of little acts of love. Y cuando miro lo que hemos logrado en Mary's Meals, lo veo como una serie de pequeños, pero muchos pequeños actos de amor. None of us doing anything spectacular on our own. Ninguno de nosotros haciendo nada espectacular individualmente. But when you put all these things together, it really is creating something incredible. Pero cuando lo juntas todo, se ha logrado algo increíble. Something that's really changing the world. Algo que está cambiando el mundo. Something that I believe is another
sign of God's mercy in this world. Algo que también es una señal de la misericordia divina en este mundo. I'm so moved to come here to Spain and to watch this work growing. Y me emociona mucho venir aquí a España y ver a este trabajo que continúa y que crece. So many little acts of love here, Tantos pequeños actos de amor aquí. and some big ones too. Y algunos grandes. It's an incredible thing for me to watch that. Es increíble para mí verlo. And more than ever, I believe Mary's Meals is a fruit of prayer. Y más que nunca considero que Mary's Meals es el fruto de la plegaria. This afternoon, before I came here, we visited some Carmelite sisters. Esta tarde, antes de venir aquí, he visitado a un grupo de hermanas carmelitas. It was very beautiful for me to speak to them and to hear how they pray for this mission. That's their part in this mission. Y fue hermoso oír cómo ellas estaban rezando por nuestro proyecto. Without that part, we couldn't go on. Sin esa parte, estoy convencido que no podríamos continuar. When I look back at what God's done in Mary's Meals and what God's done in my life, Cuando miro hacia atrás y reconozco y veo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, I have this enormous sense of gratitude, tengo esta enorme sensación de gratitud this enormous sense of surprise too. I never lose a sense of surprise that y de this happened in sorpresa. my life. Nunca pierdo el sentido de la sorpresa de lo que ha ocurrido en mi vida. It's a mystery to me why God gave me this particular opportunity. Es un misterio para mí considerar por qué el Señor quiso darme a mí esta oportunidad. Because I'm not qualified in any way to do this work. Porque no estoy calificado para nada para hacer este trabajo. If God had told me 25 years ago that He wanted me to do public talks like this, I would have run away and hidden. Si me hubiera dicho hace 25 años que iba a dar charlas como esta, yo me hubiera dado vuelta y salido corriendo. But luckily our God is very, very gentle, isn't He? Pero gracias, pues el Señor es muy gentil. He just showed me one thing at a time, Me muestra una cosa a la vez, gave me one new thing to learn at a time. una nueva cosa que aprender paso por paso. And it's a beautiful thing in our lives, isn't it, to look back and to see God's plan. Sometimes it's easier to see His plan when we look back. Sí, es bonito mirar hacia atrás y ver lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Es muy importante también ver cómo hemos avanzado. And maybe I would say that especially to you young people, Y especialmente se lo digo a vosotros, jóvenes, to know and to really believe that God has a plan for every single one of you. tenéis que creer que Dios tiene un plan para cada uno de vosotros. He doesn't have an amazing plan for just some of us. No tiene un plan increíble para algunos. He needs each one of us just as much. Nos necesita a cada uno de nosotros. So it's a wonderful thing for me to hear that so many of you gather to pray here every week. Por eso me encanta oír que muchos de vosotros os reunís aquí para rezar todas las semanas. That's a wonderful thing to hear that, because I know that's how we discover God's plan. It's how we let God's plan happen in our lives, even if it's not something we can expect. Y esto es importante porque es así como nosotros hemos descubierto el plan que Dios tenía para nuestras vidas. So please keep doing that. Please keep putting God in the first place. Entonces continuad poniendo a Dios en el primer lugar. And please pray too for Mary's Meals in a special way. Y les pido también vuestras oraciones que recéis por Mary's Meals. It's not a small thing that we do this work in the name of our Blessed Mother. No es una pequeña cosa que hacemos este trabajo en el nombre de nuestra Madre Please María. pray that we might always do this really in a way that honors her. Y sí, y rezad porque continuemos haciendo siempre esto de un modo que la honre a la Virgen María. And in a way that points people back to Jesus. Y de un modo en que dirija a las personas hacia Jesús. Thank you very much for listening to me. Muchas gracias por hacerme caso. Gracias.
Si tenéis alguna pregunta, creo que queda un poco de tiempo para preguntas. Do they need a microphone? ¿Alguien que quiera? What's the name of the film? So there are two great films about Mary's Meals. This one I mentioned is called Generation Hope, and then there's another one called Child 31. They're both about 30 minutes long, and you can find them on the websites. Okay. Thank you. Thank you. Son dos filmes, uno que se llama Generación Esperanza y el otro Niño 31. Creo que ambos están traducidos. How do you finance the project? I didn't finance. So, yeah. So that question was, how do we finance it? And it's through all those little acts of love that I talked about. ¿Cómo financiamos el proyecto? Es a través de estos pequeños actos de amor. I'm glad you asked me the question because I've just realized I forgot to say something very important. Y gracias por hacer esa pregunta porque me olvidé de algo muy importante. On average, it costs us only €15.60 to feed a child for an entire school year. En promedio nos cuesta 15 euros con 60 céntimos darle de comer a una criatura durante un año. Often people think that's a make-up number. It doesn't sound possible, but it's true. Alguna gente piensa que no puede ser cierto, que es algún invento nuestro. It's possible mainly because of all those thousands of volunteers who give up their time to do this freely. Pero es posible más que nada por todos esos miles de voluntarios que donan su tiempo para hacer que esto sea posible. So a small donation to Mary's Meals has a huge impact. Entonces una pequeña donación a Mary's Meals tiene un enorme impacto. So most of our income is in the form of many small donations by many, many people. Entonces mucha de nuestro ingreso es muchas donaciones pequeñas de muchísimas personas. And we don't spend money on advertising. We don't have a big PR budget. No tenemos grandes presupuestos de mercadeo, de marketing, merchandising y todo esto. The work grows like this when we have opportunities just to tell the story. El trabajo crece de esta manera, teniendo reuniones, inspirando personas que se informan y entonces tenemos pequeñas donaciones. And this is a great way that you can all help. If you like what you've heard about Mary's Meals, if you can just find ways to tell the story. Si tienen alguna oportunidad de contar la historia, esto es también una gran ayuda para nosotros. Es un buen modo de ayudar. To tell your friends or to use social media, just find ways to let people know. Decirle a los amigos para que se enteren, para que la gente sepa sobre Mary's Meals. And then our experience is when people know, they want to help. Y nuestra experiencia ha sido que cuando la gente se entera, entonces ayuda. It also amazes me how much money we raise, because as you can see, I'm not very good at fundraising. Como dices, también me sorprende la cantidad de dinero que levantamos. I even forgot to mention that figure, 50. Porque no soy muy bueno para levantar dinero, incluso me olvidé. So thank you for your question. Así que muchas gracias por la pregunta. Okay. Bueno, pues muchísimas Buenas noches. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, que sepáis que aquí nos reunimos cada lunes los jóvenes. Hoy está invitado un público más amplio y normalmente hacemos una charla, en este caso pues la que habéis oído ahora. Después nos quedamos, que es un poquito el centro nuestro, un ratito de adoración. Aquí expondremos a Jesús sacramentado con esta decoración tan bonita que han hecho y con canciones súper bonitas también. Y esto dura hasta las 10:05, 10:10 más o menos. Es espectacular. Podéis quedaros, podéis no quedaros, haced lo que queráis. Pero bueno, o sea, si no os quedáis es la oportunidad de vuestra vida. No, en serio, o sea, está muy bien. O sea, es que tenéis que quedar, ¿vale? Aparte, va a ser un jaleo ahora que salgáis. Entonces, simplemente eso.
Hay adoración, un poquito de paciencia. Hombre, si alguien dice, oye, pues yo solo he oído la charla, no pasa nada, ¿eh? Y entonces a la salida se va a vender, ahora Marta, dilo tú mejor. Pondremos una mesa para vender libros y luego los que queráis saber más de Mary's Mills podéis meteros en la web de MM Amigos y ahí si os apuntáis pues os recibiréis unos correos electrónicos que os irán informando sobre Mary's Mills y si no en la página web que es www.marysmills.es. Muchas gracias por todo. Viva Jesús sacramentado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Viva Jesús sacramentado. Yo quisiera, Señor, recibiros con aquella pureza, humildad y devoción con que os recibió vuestra Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Señor, te damos gracias un lunes más por estar reunidos junto a ti, con tantísima gente aquí presente. Te damos gracias, Señor, también por el testimonio que acabamos de oír, por Magnus y todo su equipo, por Mary's Mills. Bendícelos, Señor. Bendice esta extensión de tu reino que está haciendo toda esta gente. Bendice también a todas las personas que están ayudando. También te pedimos, Señor, por una petición que me acaban de decir, una persona, un chico llamado Nick, de 25 años, ha fallecido. Te pedimos por su alma para que vaya al cielo prontamente y por toda su familia. Que así sea. Thank you.
Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos que nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su santa e inmaculada concepción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendita sea su gloriosa asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. No place I'd rather be. No place I'd rather be. No place I'd rather be. Here in your love, here in your love. Set our fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you now. I want more of you now. Set our fire down in my soul that I can't contain and I can't control. I want more of you now. I want more of you now. Vamos a dar un aplauso al Señor.